5 de octubre de 1942. A 40 millas al sureste de Cape Lookout, en Carolina del Norte. Son las 14:55. El operador de sonar del buque PC-565 se inclina sobre su aparato. La señal es débil. Luego se vuelve más clara. Objetivo detectado. 1800 yardas. El comandante Eugene McDaniel tiene 31 años. Antes de alistarse en la Marina, fue capitán de buques mercantes en el Atlántico. Nunca en su vida ha lanzado una bomba de profundidad. Aún así, da órdenes a sus puestos de combate. El PC-565 pesa 450 toneladas. Mide 173 pies de eslora. Su construcción le costó a Estados Unidos $62,000, menos de lo que cuesta reparar un solo torpedo alemán. La tripulación está formada por soldados de reserva, antiguos mecánicos, funcionarios, un profesor de Ohio que aprendió a manejar el sonar hace 6 meses con un manual de instrucción. Frente a ellos, el U-521, un submarino tipo 9 con una tripulación profesional de submarinistas y 2 años de experiencia en el Atlántico, que transporta 22 torpedos, comienza a maniobrar. El contacto continúa. McDaniel aumenta la velocidad a 18 nudos y gira en dirección al sonido. Para comprender lo que sucedió a continuación, lo que costó y lo que salvó, hay que remontarse 10 meses atrás, a una sala de conferencias en Washington. Allí, un contraalmirante se enfrenta a una ecuación sin solución. La crisis no estalló en Pearl Harbor, sino en las salas de planificación de la Oficina Naval en Washington, D.C. El contraalmirante Samuel Robinson miraba unas cifras que no cuadraban. Inglaterra perdía 700,000 toneladas de capacidad de transporte cada mes. Cada convoy necesitaba al menos 6 buques de escolta. La Armada disponía de unos 50 destructores que podía destinar a misiones en el Atlántico. Construir un destructor de la clase Fletcher requería 18 meses y 2.100 toneladas de acero, un material escaso. Los grandes astilleros ya estaban ocupados con portaaviones y acorazados. Para cuando los nuevos destructores fueran botados, Inglaterra podría haberse rendido ya. El equipo de Robinson acudió a él con una idea que cualquier oficial naval tradicional habría considerado vergonzosa. Olvídate de los grandes astilleros. Utiliza los pequeños, las empresas que construían barcos pesqueros y yates de lujo a lo largo de la costa este. Elimina por completo la necesidad de acero para los barcos más pequeños. Constrúyelos en madera. Los buques de guerra de madera pertenecían a la era de los veleros. La madera ardía. La madera se pudría. La madera no podía absorber el fuego de los cañones ni la explosión de un torpedo. Todas las grandes armadas del mundo habían abandonado la construcción en madera hacía décadas. Los oficiales que se oponían a esta idea no se equivocaban en nada de eso. Lo que no podían prever era lo que la madera ofrecía a cambio. Mientras la producción de acero apenas daba abasto, la madera abundaba. Cualquier astillero capaz de laminar el casco de un barco pesquero tenía la capacidad de construir el casco de un buque de guerra. Y era muy rápido, catastróficamente rápido. Un cazador de submarinos SC-497 de madera podía completarse en 120 días, desde el tendido de la quilla hasta su entrada en servicio. Un destructor de acero, en cambio, requería 540 días. Robinson aprobó el programa en enero de 1942. Si te interesa un tipo de guerra determinada por la logística sin que se haya disparado ni un solo tiro, suscríbete. Cada vídeo de aquí es una historia archivada bajo notas históricas. El cazador de submarinos SC-497 tenía un desplazamiento de 148 toneladas y una eslora de 110 pies. Su tripulación de 27 personas llevaba un cañón Bofors de 40 milímetros, 3 cañones de 20 milímetros y 8 bombas de profundidad.
Dos motores diésel le permitían alcanzar una velocidad máxima de 20,2 nudos. El casco era de madera, pero no de una sola pieza, sino de estructura laminada. Numerosas capas de madera, unidas a presión con adhesivo impermeable, creaban una estructura más resistente que las vigas de un solo grosor. La Oficina Naval envió las especificaciones técnicas a 63 astilleros de todo Estados Unidos. Westergaard Boat Works, en Bayou La Batre, Alabama. Quincy Adams Yacht Yard, en Quincy, Massachusetts. Peterson Boat Works, en Sturgeon Bay, Wisconsin. Empresas que nunca habían construido un buque de guerra. El buque líder, el SC-497, entró en servicio el 18 de marzo de 1942. Su construcción había durado 127 días. En diciembre de 1942 ya estaban en servicio 84 cazadores de submarinos de madera. La tripulación de estos barcos les había puesto el apodo de Vomit Express. El casco de base redondeada apenas proporcionaba estabilidad. En cualquier condición del mar, salvo en aguas tranquilas, era habitual un score de 45 grados. La mitad de la tripulación se mareaba constantemente. Los comandantes de submarinos, que hundían 700.000 toneladas de barcos al mes, no temían a esta flota. La habían bautizado como la flota del Pato Donald. Marineros aficionados, barcos de madera, mosquitos. El cálculo de los comandantes alemanes, reservar los torpedos para buques de carga de 10.000 toneladas e ignorar los buques patrulleros de 450 toneladas, tenía sentido desde el punto de vista económico. Un submarino tipo 7 llevaba 14 torpedos. Disparar un torpedo contra un buque patrullero significaba perder un torpedo para un buque de carga con un desplazamiento 10 veces mayor. El cálculo era claro y lógico. Este cálculo les costó la pérdida del Atlántico. La Armada del Pato Donald no se creó para hundir submarinos. Se había creado para estar en todas partes al mismo tiempo. El SC-207 protegía a los barcos que se acercaban al puerto de Nueva York. El SC-215 patrullaba el estrecho de Florida. El PC-558 se unió a la escolta de los convoyes del Atlántico. El PC-567 fue enviado al Caribe para detener a los submarinos que atacaban a los petroleros procedentes de Venezuela. Los comandantes de los submarinos, obligados a esquivar estos barcos, tenían que esperar objetivos mejores, lo que significaba pasar más tiempo sumergidos, agotar las baterías más rápidamente y tener menos oportunidades de ataque por patrulla. Estados Unidos compensaba sus pérdidas en 120 días. Alemania, por su parte, necesitaba 9 meses para completar un solo submarino tipo 7. Las cuentas industriales ya habían empezado a cuadrar. Y entonces McDaniel ordenó una velocidad de 18 nudos y viró hacia el U-521. Sin embargo, lo que el PC-565 estaba a punto de ofrecer no era la contribución más importante del programa. Para eso aún faltaban 2 años. Y estaba oculto en lo que todos consideraban el mayor defecto del diseño. A 700 yardas de distancia, McDaniel dio la orden. 8 bombas de profundidad explotaron a una profundidad de entre 100 y 200 pies. El petróleo brotó a la superficie. No era una fuga que se hubiera evitado por poco, sino una capa de petróleo que se extendía a lo largo de cientos de yardas. El PC-565 describió un círculo y volvió a atacar. Más restos salieron a la superficie. Trozos de madera, ropa, chalecos salvavidas alemanes. El U-521 emergió a 400 yardas a babor, con la proa por delante y en ángulo recto. La tripulación del cañón de 3 pulgadas del buque patrullero disparó 8 proyectiles. 3 proyectiles impactaron en la torre de mando y en el casco a presión.
Los cañones Bofors y de 20 milímetros se sumaron al ataque. El U-521 se sumergió y no volvió a salir a la superficie. Murieron 49 marineros alemanes. No hubo bajas en el PC-565. El capitán del buque mercante había seguido el procedimiento. Un buque patrullero de madera de $62.000 había hundido un submarino que le había costado a Alemania 2,1 millones de Reichsmark y cuya construcción había durado 9 meses. Era increíble. Esta situación se repitió en muchos campos de batalla. El SC-632 lanzó una bomba de profundidad contra el U-158 frente a las costas de Bermudas. El PC-558 obligó al U-487 a cancelar su ataque contra el convoy UGES-6. Los enfrentamientos individuales rara vez terminaban en una destrucción definitiva. Las bombas de profundidad fallaban y los submarinos eran resistentes. Pero su efecto acumulativo era estratégico. Los comandantes de los U-boats pasaban más tiempo sumergidos, más tiempo huyendo y menos tiempo atacando convoyes. La flota Splinter no estaba ganando las batallas. Obligaba al enemigo a actuar de forma ineficaz justo en el momento en que la construcción de buques mercantes estadounidenses se aceleraba, superando la capacidad de hundimiento de Alemania. En 1942, los submarinos hundieron un total de 1.664 buques con un peso de 7,8 millones de toneladas. Los astilleros estadounidenses botaron un total de 746 buques con un peso de 5,3 millones de toneladas. Alemania estaba ganando la guerra del tonelaje. En 1943, los submarinos hundieron un total de 597 buques con un peso de 3,2 millones de toneladas. Los astilleros estadounidenses, por su parte, botaron un total de 1.949 buques con un peso de 12,8 millones de toneladas. La balanza se había inclinado. Habían aparecido 781 buques de patrulla a un ritmo más rápido de lo que los submarinos podían hundir. No se lo esperaban. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. Octubre de 1943. El comandante James Arnold, antiguo diseñador de yates y actualmente ingeniero en el grupo de planificación de Overlord, se quedó paralizado al realizar un cálculo mientras revisaba las misiones de los barcos. Desde 1940, los aviones alemanes habían estado colocando minas magnéticas en el Canal de la Mancha. Las minas permanecían inmóviles en el fondo del mar hasta que un casco de acero pasaba por encima de ellas. El campo magnético del barco activaba el explosivo. 300 kilogramos de explosivo estallaban justo debajo de la quilla del barco. Ese era el punto más vulnerable de cualquier embarcación. Destructores, buques de desembarco, escoltas de destructores. Todos tenían casco de acero. Todos eran vulnerables. Aquí es donde entraba en juego la astucia. Arnold hizo los cálculos. Un destructor de la clase Fletcher, una huella magnética de aproximadamente 180 miligauss a 20 metros. Un patrullero PC-461, unos 70 miligauss. Ambos eran suficientes para activar las minas alemanas con sensibilidad estándar. Un cazador de submarinos SC-497 tenía un desplazamiento total de 148 toneladas, pero solo 12 toneladas de esa masa eran de metal ferroso. Motores, ejes de hélice, apósitos de cañones. El propio casco era de madera. Rastro magnético, unos 8 miligauss a 20 metros. Se necesitaban al menos 40 miligauss para que las minas magnéticas alemanas detonaran de forma fiable. Los barcos de madera podían atravesar campos de minas que habrían destruido a cualquier barco de acero de la flota aliada. En enero de 1942,
Un error de diseño que conmocionó a los oficiales navales tradicionales acabó siendo la única característica que permitió que el desembarco de Normandía sobreviviera. En cuestión de segundos, todo estaba a punto de cambiar. Hasta mayo de 1944 se desplegaron en Inglaterra 64 cazadores de submarinos de la clase SC. A las 6:30 del 6 de junio de 1944, el SC-503, el SC-508 y el SC-512 se posicionaron a 1000 yardas de la playa de Omaha y señalizaron las franjas de desembarco con luces de señalización y balizas de radio. Los artilleros alemanes apostados en los acantilados acribillaron a los barcos con fuego de cañones de 88 milímetros. El SC-503 fue rozado muy de cerca por un proyectil de cañón que causó la muerte de 2 marineros y dejó heridos a otros 5. El SC-512 sufrió daños en el motor a causa de los fragmentos de proyectil, pero permaneció en su puesto. Los cascos de madera absorbieron los fragmentos de metralla de una forma que sorprendió a todos los que lo vieron. Los fragmentos de proyectil, que habrían atravesado una chapa de acero, perforaron fácilmente la madera laminada, abriendo agujeros limpios que podían taparse con parches de emergencia. Las explosiones cercanas, que en los cascos de acero habrían agrietado las soldaduras, solo comprimieron las tablas sin provocar fugas. El defecto de diseño actuaba como blindaje. Los buques de la clase SC dirigieron 47,000 lanchas de desembarco hacia la costa. Ninguna fue hundida por una mina magnética. Los registros alemanes revelaron más tarde que las fuerzas aliadas habían navegado directamente sobre campos de minas que contenían más de 6,700 minas magnéticas entre las playas de Omaha y Utah. Los cascos de madera habían atravesado cada una de ellas. Aún se esperaba que el programa se confirmara por completo. En el verano de 1942, el PC-566 había escoltado al buque de carga de pasajeros SS Robert E. Lee al sur del delta del río Mississippi. El teniente Herbert Claudius divisó el rastro de un periscopio a 800 yardas a estribor del buque de carga. El U-166 se estaba posicionando para lanzar un torpedo. Claudius no tenía sonar. Ordenó a toda velocidad. Viró hacia el submarino y lanzó 8 bombas de profundidad en forma de rectángulo. Se produjo un enorme derrame de petróleo. Los restos salieron a la superficie. Trozos de madera, chalecos salvavidas alemanes, una gorra de marinero. El U-166 había disparado un torpedo antes de sumergirse. El torpedo impactó en el centro del Robert E. Lee. El buque de carga se hundió en 15 minutos. Murieron 25 personas. El PC-566 rescató a 168 supervivientes. La Armada se mostró escéptica. Una comisión de investigación criticó al Claudius por atacar antes de tiempo. No recibió ningún reconocimiento. Tampoco se le concedió ningún elogio al PC-566. Claudius murió en 1995. Seguía creyendo que había derribado aquel submarino. En 2001, un equipo de investigación de una empresa petrolera detectó una señal de sonar exactamente en las coordenadas indicadas en el informe posterior a la operación del PC-566. El estudio de Robert Church de 2014 lo confirmó. El U-166, partido en dos por la explosión de una bomba de profundidad, yacía a 1,400 metros de profundidad. En su interior yacían enterrados 49 marineros alemanes. La Armada de los Estados Unidos, 72 años después del combate, atribuyó oficialmente este logro al PC-566 y al teniente Herbert Claudius. Fue casi como una referencia al pasado. Balance final.
En menos de 3 años entraron en servicio 781 buques de guerra. El coste total fue de $285 millones, menos que 3 portaaviones de la clase Essex. Tasa de bajas de la tripulación en ambas clases, 3,1%. La flota de submarinos alemana perdió al 75% de su tripulación. Murieron 3 de cada 4 personas que servían en los submarinos. Los diseñadores estadounidenses habían calculado matemáticamente las probabilidades de supervivencia. Perder 5 cazadores de submarinos costaba menos dinero, tiempo y personal cualificado que perder un destructor. El diseño no era perfecto. Sin embargo, era suficiente para mantener a la gente con vida. Los compartimentos estancos dividían cada casco de madera en 4 secciones. Las bombas de achique de reserva garantizaban la capacidad de bombeo incluso tras una pérdida de potencia. Y la capacidad de las balsas salvavidas superaba en un 40% el número de tripulantes. Alemania fabricaba armas sofisticadas que requerían expertos insustituibles. Estados Unidos, en cambio, fabricaba armas suficientes que podían ser sustituidas por soldados de reserva. Cuando se destruía un arma sofisticada, Alemania tenía dificultades para reemplazarla. Cuando se destruían armas suficientes, Estados Unidos botaba una nueva en 120 días, porque pensaba de forma más sencilla y estratégica. Alemania calculó el acero. Calculó la capacidad de los astilleros, calculó las tasas de consumo de torpedos, las rutas de los convoyes y la disponibilidad de los destructores. Sus cálculos matemáticos eran precisos, sus análisis eran exhaustivos, sus conclusiones eran lógicas. Se olvidaron de calcular la madera. La doctrina que demostraron esos barcos de madera, que en un conflicto prolongado la profundidad industrial supera a la sofisticación técnica, sigue constituyendo hasta hoy la base de la estrategia de abastecimiento estadounidense. Todos los buques de la Armada de los Estados Unidos construidos después de 1945 cuentan con normas de control de daños basadas directamente en las especificaciones SC-497 aprobadas por Robinson en enero de 1942. La Armada del Pato Donald desapareció en 1947. La filosofía que demostró, nunca. En una guerra larga, ¿qué es más importante? ¿El arma que ofrece el mejor rendimiento o la que se puede sustituir por una nueva en 120 días? Deja tu comentario. Y si quieres que la próxima historia aparezca en las notas al pie, suscríbete.